capítulo 8 del libro de Daniel. Hemos visto hasta este momento en estas profecías tan maravillosas que están cobrando más realidad a la luz de los acontecimientos del siglo XX, de qué forma tan increíble las profecías y las visiones de Daniel, que como lo estudiamos la clase pasada, eran para este tiempo, se están cumpliendo y cómo están cobrando cada día mayor fuerza. Anoche me enteré a través de la televisión que Michael Jackson acaba de ser internado en un hospital. Canceló su gira Viaje Peligroso, como él le llamó, o Dangerous Tour, por sobredosis de drogas. Exceso de sedantes y tranquilizantes nerviosos, donde los doctores le dijeron que si él se volvía a parar otra vez y a cantar, posiblemente podrían internarlo en un hospital psiquiátrico. Madonna declaró hace 2 días a la prensa que a ella no le... porque le preguntaron los reporteros por qué se había atrevido a presentar en su show en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez escenas eróticas tan grandes que de una forma visual no se habían presentado jamás en México. Y Madonna contestó y le dijo a los reporteros que a ella no le interesaba tener relaciones sexuales con animales, con hombres o con mujeres. Para ella el sexo era absolutamente secundario y no había ninguna ley moral que le impusiera a ella la forma en que ella debería de expresar su erotismo abominable e inmoral, que lo único que hace es acelerar el juicio de Dios contra la humanidad. Estos acontecimientos, junto con la ciencia, donde ya la clonización es posible, hace 25 días en la Universidad de Washington, en Estados Unidos, 2 científicos dividieron un embrión, multiplicaron el embrión en 4 y en 5, y han llegado los genetistas al grado en el mundo en que vivimos de poder duplicar los genes a través de los genes y del código hereditario escrito en cada célula y en cada cromosoma de nuestra piel, de nuestro organismo. El mundo se encuentra en guerras y rumores de guerras. Hace ratito llovió, llueve cuando no debe llover. Los azotes que Estados Unidos tuvo climatológicos el año pasado y este año han sido únicos en la historia de las tragedias americanas: huracanes, incendios masivos, juicios, inundaciones, muertes, y lo que estamos viendo en todo el aspecto en el mundo políticamente. México está involucrado ahorita en una crisis en la que estamos tratando de alguna manera de cubrir, como que si el Tratado de Libre Comercio no se firma, pues buscaremos otros mercados en Japón, etcétera, etcétera. Sin embargo, la realidad es más patética y más lastimera de lo que nosotros nos imaginamos. El mundo económico, el mundo filosófico, el mundo de los espectáculos, el mundo científico están siendo convulsionados. La Biblia dice que vendría una época en el mundo donde Dios comenzaría a sacudir todas las cosas, en todos los campos, en todas las áreas, y todo aquello que no tenga un fundamento que es Jesucristo va a sufrir grande ruina. Toda casa que no esté fundada en la roca, y dice 1 Corintios 3 que no hay otro fundamento más que Jesucristo, va a ser sacudido desde los cimientos. Dios está comenzando a sacudir el mundo en todas las áreas. Está comenzando a manifestar una inestabilidad jamás vista en la historia de la humanidad, para que el pueblo de Dios, nosotros, comencemos a comprender que el tiempo se acerca, que nuestra redención total se acerca y que es hora de una consagración total. Que si habíamos vivido una vida tibia, una vida no consagrada, que si no habíamos tomado en serio a Dios en los últimos meses o tal vez en este último año, ahora es precisamente el tiempo de la consagración y de tomar por primera vez, tal vez para muchos de ustedes, en serio a Dios. Se acerca el momento en que en cualquier momento ya los cristianos vamos a desaparecer de este mundo
Creo que somos la generación que nunca sabremos lo que es morir. Seremos transformados en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, y estaremos para siempre rindiendo cuentas a Dios de lo que hicimos hasta este martes de 1993, en el mes de noviembre. Si Dios viniera hoy en la noche, solamente pregúntate qué cuentas le entregarías, cuánto le diste a Dios de tu tiempo hasta este momento, cuánto le diste a Dios de tus bolsillos, qué hiciste con las cosas que Dios te dio, con tus habilidades, a cuántas personas ganaste para Cristo, a cuántas personas les testificaste de Cristo, porque cada vaso de agua que hayamos dado y que sigamos dando en el nombre de Cristo tendrá su equivalente en toda la eternidad. La eternidad estará en proporción con lo que hicimos en este corto tiempo mientras estábamos en el cuerpo. Así que esta es la hora y este es el momento en la que debemos de poner atención como una antorcha que alumbra en lugar oscuro a las sagradas páginas de la Biblia. Porque como una campana de alarma, la Biblia está sonando, talán, 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 el incendio se acerca. La Biblia nos está gritando a través del Espíritu Santo, el barco se está hundiendo. El barco se está hundiendo, sálvese el que pueda. Y recordemos que las vírgenes insensatas en la parábola de Jesucristo se quedaron porque creyeron que podían cargar el aceite después y no supieron que vino como ladrón en la noche el esposo y por no estar preparadas se quedaron en este mundo. Y este es un cuadro patético de la cristiandad en los tiempos del arrebatamiento de Jesucristo. Miles de cristianos que se dicen cristianos y que dicen mañana me preparo, mañana me consagro, el día que venda mi vaca el mes que entra, nada más que haga este negocito, nada más que saque la lotería, nada más que deje mi amante, cuando no saben que en cualquier momento nos sorprenderá el día del Señor. Levanten sus cabezas porque la redención está cerca y el Espíritu Santo nos dice, el Señor viene a recompensar a cada quien según sus obras. En Daniel 8, versículo del 24 en adelante al 27, que son los últimos 4 versículos que vamos a estudiar de este capítulo para iniciar dentro de 15 días el capítulo 9 con la oración de Daniel. Va a ser un banquete esta oración de Daniel porque es una de las oraciones claves en la guerra espiritual. Nos continúa el Espíritu Santo describiendo el poder, las habilidades, las características de este ser siniestro y malévolo llamado el Anticristo, que será el último dictador mundial. Y dice el versículo 23 al 27, al fin del reinado de estos, y aquí ya vimos la clase pasada que estos son los últimos reyes o la división que sufrió el imperio de Alejandro el Magno. Y quiero recordarles aquí algo importantísimo. El reino de Alejandro el Magno, representado por Grecia en el versículo 21 como el macho cabrío, representa el símbolo más grande en la Biblia de Satanás. ¿Por qué el grupo de Judas Priest, Ozzy Osbourne, Motley Crue, Iron Roses, los Beatles y tantos grupos de heavy metal y de rock usan en sus discos, por qué es la pregunta, un chivo o un macho cabrío? ¿Por qué el pentagrama es un chivo o un macho cabrío? ¿Por qué todos los satanistas, sin ninguna excepción, desde los que mataron a la actriz de cine en Los Ángeles, California, Sharon Tate, esposa del actual director de cine Roman Polanski, que fue el que comenzó a promover El bebé de Rosa María y todas estas películas satánicas? ¿Por qué todos ellos, Charles Manson, que se encuentra en la cárcel, por qué usan todos el macho cabrío o un chivo? Porque el símbolo de Satanás entre los múltiples que existen en las páginas del Antiguo Testamento es el macho cabrío. El macho cabrío es uno de los animales que se prohibieron en la ley de Levítico para ofrecerse como sacrificio. Cuando los judíos ofrecían un sacrificio a Dios entre los chivos, tenía que ser una chiva hembra, nunca un macho cabrío.
más que cuando se ofreció a Azazel, que significa el que escapa y representa a Satanás. Entonces el macho cabrío ya está en las páginas de la Biblia como un animal representando a Satanás, y todos los grupos ocultistas en el mundo, de rock, satanistas, etcétera, etcétera, aunque ellos no lo sepan, el mismo espíritu que los está ocupando y gobernando y poseyendo, les guía a representar y a pintar en sus discos, en sus cassettes, en sus portadas, en el cine, el símbolo de Satanás, que es un macho cabrío. Ese símbolo con los cuernos del chivo que está enfrente con cara de diablo. En el Seminario de Liberación les vamos a presentar muchas portadas de juegos de niños que contienen el macho cabrío, y no es coincidencia, es el símbolo más fuerte que hay de Satanás. La pregunta es, ¿por qué se usa con relación al rey de Grecia? En el versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia. ¿Por qué Alejandro el Magno es comparado o es absorbido o asimilado por el macho cabrío? Porque del reino de Grecia, precisamente que se dividió en 4 a la muerte de Alejandro el Magno, cuando tenía 33 años en la ciudad de Babilonia, se dividió cuando murió Alejandro en Grecia o Macedonia, en Egipto, en Turquía y en Asiria, que es actualmente Siria sin la A. Y en estas 4 divisiones del imperio griego, que son Macedonia, Turquía, Egipto y Asiria, dice el versículo 23, que cuando acabaran de reinar estos, cuando llegaran los transgresores al colmo, se levantaría un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Muy bien, cuando las 4 divisiones del imperio griego llegaron a su culminación, ¿qué gobierno históricamente o qué imperio mundial absorbió y conquistó a los griegos? Los romanos. El imperio romano, descrito como la 4ª bestia en Apocalipsis, en Daniel capítulo 7 y en Apocalipsis 17, representado por los 10 cuernos que surgirían de este 4º imperio y que volvería otra vez el imperio romano a reunificarse antes de que viniera Cristo. Y aquí nosotros encontramos lo siniestro y la revelación del mundo espiritual. El imperio romano, aunque sucumbió en el año 325-350 después de Jesucristo, con su último emperador Constantino, que dizque se convirtió en la batalla de Milvain al cristianismo, el imperio romano en el año 350 después de Cristo dejó de existir políticamente. Y desde el imperio romano hasta 1993, no, como ya lo hemos visto, se volvió a levantar ninguna otra forma, ningún otro imperio de gobierno mundial, porque las páginas de la Biblia habían profetizado y nos dicen que la última forma de gobierno mundial serían la unión de 10 países que surgirían de los países que el antiguo imperio romano en la antigüedad cubrió y conquistó. Entonces necesitamos un mapa para ver en la enciclopedia británica o en cualquier libro de historia todos los países que el imperio romano conquistó, y vamos a darnos cuenta que ahorita precisamente lo que se llama la Comunidad Económica Europea es lo que está cubriendo el antiguo imperio romano, menos los países de Noruega, Dinamarca, Estocolmo o los países de la península de Escandinavia, porque esos no abarcaron ni fueron absorbidos por el imperio romano. Entonces, de acuerdo a la Biblia, estos imperios ahorita de países tienen que salir. Pero el imperio romano no solamente conquistó el sur y Europa occidental, el imperio romano fue conquistado también a través de África del Norte, lo que es ahora Turquía, y también el Asia, abarcando Irán, Irak y Israel. Entonces, en cualquier momento, cualquiera de estos países va a entrar a la Comunidad Económica Europea, tienen que salir estos 2 países y se va a levantar un 11º país, que será el cuerno pequeño o el anticristo. Dice el versículo 23 que cuando llegaran al fin de su reinado, estos 4 imperios que tuvieron, estas 4 divisiones del imperio griego, que tuvieron su fin cuando Roma los absorbió. El imperio romano, de acuerdo a la historia, al conquistar a los griegos, absorbió 2 cosas del imperio griego para que se cumpliera la palabra de Dios. Número 1, absorbió su cultura.
la cultura que se llamó como la cultura helénica. Y en segundo lugar, absorbieron el idioma. Y en los tiempos de Cristo, el 85% de la población en el mundo, gracias a la conquista de los griegos, al idioma griego y a las carreteras que los romanos construyeron, cuando Cristo vino al mundo, había un lenguaje común y solamente ha habido 3 épocas en la historia donde el lenguaje de los hombres ha sido casi el mismo. En la Torre de Babel, en el tiempo de Cristo y en el siglo XX, donde ahorita el 80% de la gente habla inglés. Esta es la primera época en el mundo donde todos los que están en las Naciones Unidas hablan inglés. Los principales libros y tecnicismos en el siglo XX están en inglés. Y la principal campaña que existe en el mundo ahorita es a través del inglés como el primer idioma. Y la Biblia dice que es un idioma lo que hace que los hombres se unan bajo una misma bandera. ¿A dónde nos dirigimos? Se repite ahorita y hemos llegado al tercer lugar o al tercer periodo donde el mundo aparece hablando en la mayor parte el mismo idioma desde hace 2000 años y desde hace 5000 años en la Torre de Babel. Entonces Roma absorbe la cultura y el idioma de los griegos. Cuando viene Jesucristo, el Nuevo Testamento se escribe en griego koiné. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito tremendo. Hay 2 idiomas en el mundo que son los más completos, los más explícitos y los más ilustrativos en cuanto a las cosas. El hebreo, número 1, y número 2, el griego. ¿Cuándo lo comienzas a descubrir esto? Cuando comienzas a estudiar la Biblia. Y así, por ejemplo, nosotros, si Cristo hubiera venido y hubiera sido el castellano el que hubiera estado predominando en la época y en la cultura del tiempo de Cristo, nunca hubiéramos conocido que hay 4 clases de amor. Y en el español solamente hay uno: amor y ya, amor y amor y amor y ya, te quiero con cuernos de toro. Pero en el griego hay el amor eros, que es el amor a nivel físico, el amor phileos, que es el amor fraternal, el amor ágape, que es el amor de Dios que no conocíamos, y existe el amor del mundo que no conoce por no tener la revelación del Espíritu Santo. Entonces, gracias al griego y a la luz del griego, tenemos nosotros una visión o una ilustración mucho más amplia de todo lo que Dios nos quiso dar a entender. Y cuando venimos al griego, al Antiguo Testamento, encontramos que el hebreo, es todavía 20 veces más explícito que el idioma griego. Y es maravilloso estudiar las palabras en el original hebreo porque nos dan un rayo de luz grandísimo que no tendríamos al limitarnos solamente al pobre idioma castellano. Es tan pobre, pero todavía es mucho mejor que el inglés. ¿Amén? Y además es lo que vamos a hablar en el cielo. Castellano. Bueno, entonces Roma absorbe la cultura griega, el imperio griego, y estas 4 divisiones, Grecia, Turquía, Siria y Egipto, pasan a formar parte del Imperio Romano. Y la Biblia dice que cuando acabara el Imperio Romano y entonces resurgiera en los antiguos países que Roma conquistó, este rey, sin ninguna duda al respecto, se levantaría. Y lo primero que nos describe la Biblia en el versículo 23 es lo siguiente. La primer clave que nos da la Biblia es la siguiente: cuando los transgresores lleguen al colmo. En otras palabras, la Biblia nos enseña, lo vamos a ver desde el libro del Génesis, que Dios es un Dios muy paciente. Y Dios espera, y espera, y espera, y espera, y no podemos comparar nuestra paciencia con la paciencia de Dios. Tú muchas veces volteas y dices, ojalá que ya le parta un rayo a mi suegra. Señor, ya, ¿cómo puedes dejar que todavía ese hombre siga en sus pecados? Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios se espera hasta que llegue al colmo. Veamos Génesis capítulo 18. Veamos el primer ejemplo en la Biblia de que antes de que Dios juzgara a Sodoma y a Gomorra,
Y quiero decirles que Dios va a juzgar antes de tiempo al mundo que a Sodoma y Gomorra. ¿Saben por qué? Porque Sodoma y Gomorra no tenía Biblia. Nada más por eso. Porque al que mucho se le da, mucho se le pide. Dice Génesis capítulo 18, versículo 20. Aquí está hablando Dios con Abraham y le dice Jehová: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos, en el hebreo dice, ha llegado al colmo, pues sinónimo, se ha agravado en extremo. Dios esperó, es como un humo que Dios dice, cuando llegue a este nivel, cuando el agua llegue a su límite, ahí el agua comienza a derramarse. Y así dice la Biblia que los pecados de los individuos, de las naciones o del mundo, llegan a un límite donde Dios derrama su ira. Y la Biblia dice que cuando el mundo llegue al colmo del pecado, entonces se levantará el anticristo. Y créanmelo con todo mi corazón. Después de oír lo que dice Madonna, y lo que hace Michael Jackson, y lo que sale en la televisión, y la campaña a favor del aborto en Estados Unidos, y la ignorancia, la frialdad, el cinismo de la gente atacando la Biblia, atacando los valores espirituales, burlándose de las cosas de Dios, no me cabe la menor duda que si todos los periódicos favorecen a Madonna y se nos abren las puertas aquí para que venga Michael Jackson y se prohíbe a los cristianos hablar en la televisión o en el radio, hemos llegado al colmo. Esto que estamos viendo de los niños, este ataque a los niños a través de los juguetes, de las estampas, de las caricaturas, es absolutamente diabólico. ¿Por qué en el Seminario de Liberación vamos a contestar? ¿Por qué este ataque a los niños? ¿Por qué este hombre Michael Jackson de 35 años de edad anda con niños de 10 años? ¿Qué tiene que hacer un muchacho de 35 años, porque todavía es joven, con niños, aunque él diga que, porque los niños son la respuesta a la juventud? Que una cosa es eso y otra cosa es que duerma con ellos. ¿Qué tiene que hacer esta persona? ¿Por qué jamás se le ha visto con una muchacha, con una novia? Porque él mismo acepta que ni siquiera puede decir abiertamente a qué sexo pertenece. ¿Por qué se les acercan los micrófonos de todo el mundo? ¿Y por qué se les abren los estadios de todo el mundo? ¿Y por qué se le permite a esta muchacha Madonna hacer lo que hizo enfrente de miles de jóvenes, de más de 50,000 jóvenes en el estadio de los hermanos Rodríguez en el Autódromo de México? ¿Por qué? No se ha permitido jamás. Y los comentarios de la prensa todos son favorables acerca de estos dos cantantes, porque el mundo está llegando en su pecado al extremo. Y cuando Dios vio que Sodoma y Gomorra era una ciudad donde todos eran casi homosexuales y lesbianas, Dios nos muestra, vean ustedes, Romanos capítulo 1, ¿por qué Dios es cuando juzga al mundo? Recuerden ustedes lo siguiente: en el diluvio, Dios sepultó y ahogó bajo el agua a toda la raza humana. ¿Por qué? Porque los espíritus demoníacos habían comenzado a infiltrar la genética humana sexualmente. ¿Por qué Dios mandó una plaga y una maldición tan grande como el microvirus del SIDA, que no puede ser aislado, por lo que es imposible fabricar una vacuna? ¿Por qué este virus lo puedes tú tener ahorita y sin embargo vivir la vida más normal, y lo puedes tener incubado 5 o 10 años y en 10 años manifestarse? Tú puedes ir ahorita con el doctor y te pueden decir, usted es negativo, y no es cierto, tú eres positivo y lo traes incubado. Y sin que te des cuenta, tú ya has firmado tu sentencia de muerte cuando te acostaste con ese homosexual,
con esa lesbiana, o con esa prostituta, o con ese hombre, o con ese muchacho que se ha acostado con la sirvienta, con dos amigas, y que te dijo que se quería casar contigo, y lo único que quiere es tu cuerpo. ¿Por qué Dios ha permitido que ni la ciencia pueda penetrar en la fabricación de una vacuna? Porque Dios está comenzando ya a juzgar a la humanidad. Y diciéndoles a la humanidad, Dios ha dicho en Romanos 1, versículo 24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando a culto a las criaturas como Madonna y Michael Jackson, haciéndolos dioses, honrándolos antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Escuchen, ahorita estamos penetrando el mundo de la genética, fertilizaciones in vitro, separación del embrión, fertilización a través del esperma fuera de la matriz con el óvulo de la mujer para producir huevos y cruzar huevos y multiplicar los huevos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la respuesta cristiana? Todo lo que es contra natura es contra Dios. Solamente hazte esta pregunta: ¿es contra la naturaleza? ¿Es la forma como la naturaleza está diseñada o es en contra de la naturaleza? Dios diseñó que el hombre se juntara con una mujer. Dios diseñó que la mujer se juntara con un hombre. Mujer contra mujer es contra natura. Hombre con hombre es contra natura, es bestial, es animalesco. Es romper el patrón divino y acarrear de inmediato un juicio muy grande de Dios. Dios juzgó a Sodoma y Gomorra por el homosexualismo y por el lesbianismo. Y dice el versículo 27 que también los hombres, al igual que las mujeres, dejaron ¿qué cosa? La natura, el uso natural de la mujer, y se encendieron en su lascivia, hombres con hombres, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, sino que fueron y le aplaudieron a Madonna y a Michael Jackson, y siguen comprando videos pornográficos, y siguen en su degeneración, entonces Dios dice, ha llegado al extremo, y Dios los entrega. Cuando Dios entrega a alguien, es porque ya lo juzgó, y Dios los entrega, y vean ustedes, ¿cuál es el juicio de Dios? El juicio de Dios es una mente reprobada. La palabra mente reprobada en el griego significa una mente que no discierne entre el bien y entre el mal. Cuando tú te encuentras ya un muchacho que te dice, o una Madonna, me es igual hombres, animales o mujeres, es una mente reprobada. Es una mente que ya no discierne, ya no entiende, ya no comprende qué es bueno, qué es malo. El malo es bueno, el malo es bueno, e Isaías 5 dice, ¡ay de los que a lo bueno le llaman malo, a lo malo bueno, a los que le dicen dulce a lo amargo, y a lo amargo le llaman dulce! ¡Ay! Es un ay de dolor, porque va a sufrir el juicio de Dios. Esta mente reprobada ya existe en miles de personas en la humanidad. Hay miles de gentes por todas partes en el mundo que ya no disciernen lo que es bueno, lo que es malo, lo que es moral, lo que es inmoral, lo que es natural, lo que es en contra de la naturaleza. El juicio de Dios, no cabe la menor duda, está próximo a caer. Dice Daniel 8:23, cuando los transgresores lleguen al colmo. Ciertamente estamos al punto de llegar al colmo. ¿No creen ustedes? En segundo lugar, dice el versículo 23, como otra característica del anticristo, el anticristo será un rey y se le clasifica o se le cataloga como altivo de rostro, y vamos a ver después entendido en enigmas. Aquí encontramos que este hombre, poseído por los poderes más grandes del abismo y del infierno, llamado el anticristo,
tiene que manifestar forzosamente la personalidad de su padre el diablo. Y el diablo en Isaías 14, la Biblia lo describe como un ángel, como un querubín protector, inmensamente bello, profundamente sabio, con el poder increíble sobre todos los millones de ángeles que había hecho. Y Satanás dijo: levantaré mi trono, junto al trono de Dios me sentaré, y por esa soberbia, por esa altivez, por ese creer que podría independizarse de Dios, Dios lo aplastó hasta lo sumo y le espera el juicio por toda la eternidad. Y la humanidad en el siglo XX está manifestando la misma característica de altivez. ¿Cuántos de ustedes en esta noche son altivos de corazón, soberbios de corazón? Y así, yo no creo en la Biblia, yo creo mejor en la dianética y los gurús, y ese hombre está loco, y esto por aquí por allá. Esto es soberbia, esto es altivez, creer que tú puedes vivir sin tomar en cuenta a Dios, creer que puedes gobernar tu vida independientemente de Dios, tener el engaño en tu corazón de que puedes lograr con creces lo que tus pecados te llevan a hacer y que vas a alcanzar tus metas sin tomar en cuenta a Dios. Eso se llama altivez, y el camino de los altivos es la humillación, tarde o temprano. La altivez del anticristo se describe también en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento. Y dice el apóstol Pablo en Segunda de Tesalonicenses 2, versículo del 3 al 4: nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. La palabra anticristo significa esto. Anti significa en contra de o en lugar de. Anticristo, o el espíritu del anticristo, es el espíritu que cualquier ser humano posee también y que le hace estar e ir en contra de Cristo o usurpar el lugar de Cristo, diciendo: yo soy David Koresh, soy el Mesías, síganme. Ese espíritu que gobierna a los líderes de las sectas ya está en operación. Es el espíritu del anticristo, porque cuando el anticristo venga, él vendrá y dirá: aquí no hay nadie más que yo. Y dice el versículo 4 que su soberbia y su altivez es tan grande que se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y la humanidad lo va a aceptar. Oiga, pero ¿cómo es posible esto que un hombre se siente y diga por 24 horas y eco que es Dios, y la gente diga que es Dios? Óiganme, recuerden lo que dijo Hegel: la historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. ¿Acaso los césares romanos no se erigieron dioses? ¿No nombró Calígula? No a su cuñado ni a su madre, a su caballo lo hizo emperador y Dios. Y no proclamaron y obligaron a la gente que les adoraban como dioses, y ellos verdaderamente se consideraban divinidades. ¿Qué acaso Adolfo Hitler no sabía en su mente lógica y racionalmente que a lo mucho 100 años, sin embargo, un poder satánico le hacía decir a la gente: el régimen del Tercer Reich durará 1 milenio? ¿Era un hombre autoengañado? ¿Era un loco? ¿Cómo podía una persona estrategamente militar como Hitler creer que iba a vivir 1000 años? Porque se creyó Dios. Y todas aquellas personas que son altivas y soberbias acaban locos, porque Dios los juzga con la locura, como juzgó al rey Nabucodonosor y lo mandó a comer pasto, como los animales se convierten en animales. Vean también ustedes Ezequiel capítulo 28. En Ezequiel 28 está del versículo 1 al versículo 11 una de las revelaciones más grandes que hay en toda la Biblia respecto al anticristo. Ezequiel 28 del 1 al 11
Describe al anticristo como el príncipe de Tiro, versículo 2, obsérvenlo. Ezequiel 28:2 dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. En el versículo 12 se cambia la personalidad y se le dice, levanta endechas sobre ¿quién? El rey de Tiro. El príncipe es el anticristo, el rey es Satanás. Y si leen ustedes Ezequiel 28 del 12 al 19, describe a Satanás en su surgimiento, en su origen, como el Edén, nos dice el versículo 14, que Satanás en el Edén estaba en un monte. El Edén, el huerto del Edén, era un monte. Estaba situado en un monte, en lo alto, y ahí estaba Satanás. Y Satanás fue creado, no en el tercer cielo, no en Marte, en Júpiter. Satanás fue creado aquí, en esta tierra, en un monte que después fue ocupado por la raza humana. Por eso el tiempo transcurrido entre el versículo 1 del Génesis y el versículo 2 del Génesis es de miles de años. Cuando Adán y Eva fueron colocados en el huerto del Edén, ya existía ahí y ya estaban aquí en la tierra los ángeles caídos, cuyo comandante en jefe es Satanás. ¿Cuánto tiempo tenía Satanás en la tierra? Antes de Adán y Eva, la Biblia no lo revela, pero dice Ezequiel 28 que él fue creado en el lugar donde fue creado Adán y Eva, en el monte llamado Edén. Pero vamos a regresar al anticristo, después nos ocuparemos de Satanás. Y veamos aquí en el capítulo 28, que vamos a revisar rápidamente, primero el versículo 2. Estamos viendo la altivez, la soberbia del anticristo. Y vean cómo todo es tan armónico en la palabra de Dios. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Versículo 6. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Versículo 9. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios, tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. Aquí en estos tres versículos se nos revela lo que dice Daniel 8:23, segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4, Ezequiel 28, Isaías 14, y todos los versículos en la Biblia que describen a Satanás y al anticristo. La principal característica es la soberbia, la altivez, el llegar a creerte algo sobre todas las cosas sin tomar en cuenta a Dios. Ahí está el pecado que hace y que ciega y que guía a los hombres a todas las perdiciones, sin entender que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Somos seres tan frágiles, todos nacimos, todos vamos a morir. Yo nunca he creado a ninguna otra persona. Pueden poder reemplazar en un quirófano el hígado, se puede hacer reemplazo del estómago, corazón artificial, piernas artificiales, hasta cerebro artificial, si algún día permite Dios que la ciencia llegue a ese grado, pero nunca el ser humano le podrá dar la vida a nadie. No somos dioses, nuestra muerte está sujeta en las manos de Dios. Tú no controlaste tu nacimiento, ni yo tampoco controlaré el día de mi muerte. Solo el Dios de la Biblia es el único ser eterno. Nosotros entramos a la eternidad cuando recibimos el nuevo nacimiento. Nosotros no somos inmortales de nacimiento. La inmortalidad la poseen los que reciben el nuevo nacimiento. De ahí en adelante somos inmortales. Pero no nacimos inmortales, ni eternos, ni tampoco somos dioses. Reconozcámoslo. Nosotros debemos obediencia y sumisión al Creador que nos dio la vida y que nos demanda en esta época en que vivimos obediencia. Y si Dios nos creó a nosotros y nosotros no somos dioses, Él merece la honra, Él merece la sabiduría, Él merece el poder, y nosotros debemos someternos en sumisión y obediencia en señal de humildad. La soberbia
y la altivez ya imperan en el ser humano por todas las áreas y por todas las dimensiones, y el anticristo tenía que manifestar esta característica. Ahora regresamos a Ezequiel, y dice el versículo 23 en tercer lugar, que este hombre va a ser no solamente altivo de rostro, sino que nos dice algo tremendo. El anticristo va a ser un ser humano entendido en chillaf, en el hebreo. Les voy a deletrear la palabra hebrea, que se tradujo enigmas, CH, I latina, Y, D de Daniel, A, H, chi, da, en el hebreo, y significa lo siguiente: el anticristo va a ser entendido en enigmas. Aquí se nos da la capacidad mental intelectual, el IQ, como le dicen los psicólogos, al anticristo, y se nos dice que el anticristo va a ser un hombre que va a resolver las cuestiones más difíciles filosóficas del mundo en que vivimos. Él va a darle respuesta a dónde venimos, quiénes somos, que el problema del origen del hombre, el problema de la evolución del hombre, y va a dar respuestas mentirosas, pero convincentes. ¿Por qué la gente va a creer lo que el anticristo dice? Bueno, dice segunda de Tesalonicenses 2, del 10 al 12, que Dios enviará al mundo un poder engañoso, para que crean las mentiras del anticristo, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces el mundo ya está preparándose para creer la mentira. Si ahorita creen la evolución, me paro delante ahorita de un científico educado en filosofía y letras, director de la Universidad de Veracruz o de Mérida, y me dice: yo creo que venimos, como dice Darwin, de un solo embrión, y yo me comienzo a carcajear públicamente de él. ¿Cómo puede una persona científica aceptar la evolución cuando la evolución es anticientífica, genética, biológica y físicamente? Porque no tienen otra alternativa. Y cuando una persona repite una mentira 100 veces, acaba creyendo que es verdad. ¿Escucharon lo que les acabo de decir? Si tú te repites una mentira y mientes y mientes y mientes y mientes, te conviertes en un mitómano. Es una persona que con la mayor facilidad, así, con la risita de angelito, miente. Y lo que te dicen lo aceptas con la mayor facilidad, aunque sea en contra de tus propias creencias y convicciones intelectuales, porque un mitómano o una persona que acepta la mentira se convierte en un deshonesto filosóficamente. Entonces, el mundo, si han creído la evolución, si hemos creído que la psicología y la psiquiatría nos puede ayudar más que el Espíritu Santo, el Consolador, estás en camino a creer las mentiras del anticristo. Si crees en los ovnis y dices que se le apareció a tu abuelita y no entiendes el poder de Satanás para crear objetos y materializar energía y preparar señales y milagros mentirosos para que el mundo acepte al anticristo, ¿cómo puedes creer la verdad de la Biblia? Si no crees que Cristo es la verdad, el camino y la vida, vas a acabar creyendo en los ovnis, vas a acabar creyendo en la evolución, vas a acabar creyendo en la masonería, vas a acabar creyendo en la metafísica, porque si no crees la verdad, Dios te condena y te entrega una mente reprobada que ya no discierna entre la verdad y la mentira. Vas a creer en Pinocho. Vean ustedes y compárenlo con Ezequiel 28 otra vez. Y se nos dice la misma característica en 28 del anticristo, y aquí se nos da más luz. 28 versículo 3, Ezequiel 28, 3. Fíjense lo que dice Dios del anticristo. He aquí que tú eres más sabio que ¿quién? Más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. No ha habido ningún personaje, ni Hitler, ni Sócrates, ni Demóstenes, ni ningún líder de ninguna secta en quien se hayan cumplido estas profecías. Ni Alejandro el Magno, ni Antíoco Epífanes, ni Nostradamus, ni el que tú me menciones. El anticristo poseerá la sabiduría, que los secretos más profundos él los podrá revelar,
y la gente se quedará pasmada, y entonces en Apocalipsis 13 dice que le dirán, ¿quién como tú? Tú eres lo máximo de lo máximo, Juan Camaney. Y el mundo le entregará la adoración, Satanás le entregará todo su poder, porque será un hombre entendido en enigmas, y no habrá secreto que le sea oculto. Esto solamente lo posee Satanás. Esto no es humano. Satanás, dice la Biblia en un versículo increíble en el libro de Judas, contendía por el cuerpo de Moisés con el arcángel Miguel. ¿Se acuerdan de ese versículo? ¿No se han preguntado por qué? ¿Nunca se han preguntado por qué Satanás, de alguna forma, dice Deuteronomio, que nadie sabe dónde fue enterrado Moisés, más que Dios? Dios personalmente enterró a Moisés, no hubo funeral, nadie hizo el pozo, todo lo hizo Dios. Y nadie conoce ese secreto más que Dios. Y de alguna forma Satanás trató de investigar entre los misterios que conoce el universo. Satanás vio cómo Dios hacía el universo, cómo Dios hacía las cosas que fueron criadas, cómo nos criaba a nosotros. Satanás conoce. Fíjense ustedes, les voy a decir algo que los va a dejar atónitos para que solamente calculen y tengan un medio de referencia o un punto de referencia entre la sabiduría de Satanás y la del ser humano. Ahora que se descubrió el DNA y que se ha descubierto que hay billones de DNA en las células de cada célula del cuerpo humano, los científicos en Europa acaban de decir que no han descifrado del DNA ni siquiera el 3 o 4% de lo que se encuentra en la espiral que es el DNA. Ni el 3 o 4% de lo que se encuentra en el código genético de cada ser humano. Y Satanás conoce el 100%. Los científicos no han exactamente dicho en dónde está. Sabemos que la mitad del hemisferio cerebral controla la parte izquierda de mi cuerpo y el hemisferio cerebral izquierdo controla la parte derecha. En las mujeres los dos hemisferios trabajan juntos. ¿Sabían ustedes eso? Pues es una gran diferencia entre el hombre y la mujer. No somos iguales hasta en eso, pero no han podido descubrir los secretos y misterios del cerebro. Y Satanás sabe cómo entrar en una persona y manipular en esa persona el habla, los ojos, los oídos, su control y su voluntad. El centro, la computadora central de nuestro organismo, no la conocen los científicos, Satanás la sabe operar. Satanás conoce perfectamente bien cómo operamos en cada célula de nuestro cuerpo. Él sabe cómo funcionan los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, el hígado, la sangre, los nervios, el cerebro, todo absolutamente. Y sus secuaces, los demonios, solamente reciben órdenes. Satanás posee, fuera de Jesucristo, los secretos más misteriosos del universo. Y el anticristo será dotado con los poderes y la inteligencia de Satanás. Satanás a Hitler solamente le dijo: te voy a comunicar inteligencia para poder engrandecer a Alemania, sacar a Alemania del hoyo, pero antes que nada, me persigues a estas personitas que no me gustan, los judíos. Mátalos, extermínalos. Nadie sabe de los historiadores de dónde nació el odio de Hitler hacia los judíos, pero la Biblia nos contesta que cuando Dios le dijo en Génesis 12 a Abraham: yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, sabemos que la gente que ha perseguido a los judíos han sufrido maldición y lo han hecho guiados por Satanás. Satanás le dio a Hitler el poder militar de vencer, a Napoleón el poder militar de vencer, a Michael Jackson le dijo: te voy a hacer una superestrella, vas a ser adorado por miles de personas, antes que llegues a los 35 años vas a ser lo máximo. Pero sé una cosa, Satanás nunca le dice la verdad a todos, porque la verdad es la siguiente: él regresa y cobra muy caro. Y sí es cierto, te va a dar esa mujer que quieras, te va a dar ese dinero que quieres, te puede hacer que saques la lotería, que triunfes como los Beatles, que triunfes como Madonna, pero nadie sabe que la paga del pecado es la muerte. Y Dios dice: ¿sabe una cosa? Tal vez yo no les dé muchas cosas que ustedes quieren en esta vida, pero a la larga les daré la vida eterna.
Y cuando volteen y vean lo que despreciaron por causa de mi nombre, y que no se hincaron ante el diablo, ni aceptaron los reinos, ni el poder, ni la popularidad, ni el dinero, ni la fama, ni el placer del mundo, entonces, dice Romanos 8, las aflicciones del tiempo presente no serán comparables con las glorias que nosotros se van a manifestar muy pronto. Y diremos en aquel día, valió la pena seguir a Jesucristo. Valió la pena humillarnos, valió la pena obedecer, valió la pena meterse en la Biblia, valió la pena tener una vida con propósito, con significado, sabiendo en quién hemos creído y sabiendo que si Jesucristo venció la muerte a Satanás y a este mundo, a nosotros nos ha hecho más que vencedores. Y el tiempo se acerca para que nosotros demostremos que verdaderamente el Dios de la Biblia es el único Dios vivo y verdadero, y Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te alabamos, Padre, en esta noche. Alabado sea el nombre de Jesús. Oigan los principados y potestades. Jesús es el Señor, no ustedes. Y les queda muy poco tiempo. Y la humanidad seguirá siendo engañada cada día más, por cuanto no quieren recibir el amor de la verdad. No quieren entender que Jesucristo es el Señor, el único Mesías y Salvador del mundo y el verdadero Hijo de Dios. Padre, en esta mañana levanta a Jesucristo. Escóndenos a nosotros detrás de la cruz. No a nosotros, Señor, a ti, Padre, la gloria. A ti, Señor. Tú eres el único que eres digno. Tú no tienes el origen de la creación en ninguna cosa externa. Tú eres el único ser que la razón de su existencia está en ti mismo. La razón de nuestra existencia está fuera de nosotros, porque no somos dioses. Tú nos creaste a nosotros y nosotros debemos sumisión y obediencia a aquel que murió y resucitó por nuestros pecados. Padre, en esta noche hay personas que no te conocen o que se han resistido a aceptar a Jesucristo como su Salvador. Estamos seguros que esta noche tu palabra las ha tocado, y yo quiero decirte a ti en esta noche, hombre y mujer que me escuchas, que le rindas tu voluntad a Jesucristo. Que ya no resistas, que ya no seas soberbio, que ya no te envanezcas en tus vanas filosofías humanas y no en el poder y el conocimiento de Dios.